Muchísimas gracias a todos. Bueno, para mí de veras es un verdadero placer presentarles al doctor Cordero. Además de que tenemos una relación ya de mucho tiempo de conocernos, fue mi maestro y pues me da muchísimo gusto que haya aceptado estar aquí, doctor Carlos. Bien, el doctor Carlos Cordero Macedo, pues es biólogo egresado de la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctor en Ecología por la misma universidad. Actualmente es investigador del Laboratorio de Ecología de la Conducta de Artrópodos en el Instituto de Ecología de la UNAM. En su laboratorio se investigan diversos aspectos de la evolución de la conducta sexual y las estructuras morfológicas relacionadas con dichas conductas. Su principal modelo de estudio son las mariposas diurnas y nocturnas, pero también trabaja con chinches, gusanos, nemátodos y luciérnagas. Doctor, nuevamente muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y pues lo dejo. Esta es su presentación. Muchas gracias a todos también por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias, Víctor. Me da a mí mucho gusto estar con ustedes. En primer lugar, porque a mí me gusta mucho hablar de este tema, pero muy especialmente en esta ocasión porque es ante ustedes, el instituto de un nombre demasiado complicado para que lo repita yo aquí, pero que me da un gusto especial porque precisamente en él se encuentran como fundadores, entiendo, dos estudiantes, ex estudiantes muy queridos míos que son Víctor y Ceci, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo no soy muy bueno con esto del tiempo, entonces yo les pediría que sin ninguna vergüenza, cuando falten unos 10 minutos para que acabe el tiempo, me avisen y entonces yo ya me organizo para terminar la charla. Porque seguro me voy a pasar, ¿no? No sé si me estén escuchando ustedes porque de pronto suenan unos ecos medio extraños. No, sí se escucha bien. ¿Sí? Bueno, entonces ahí les encargo que me avisen a ti, Víctor, o Ceci, o quien pueda, cuando ya falten unos entre 5 y 10 minutos, ¿no? Para que yo me ajuste y empiece a organizarme para terminar a tiempo. Bueno, miren, esto de los roles sexuales es obviamente un tema que está muy calientito ahorita en todos lados, ¿no? Todo el movimiento de Me Too es relevante en este sentido. Y y pues Darwin ha aparecido por ahí en alguno que otro caso en esta discusión, ¿no? La idea es que esto de los roles sexuales, los papeles que supuestamente nos corresponden por naturaleza a hombres y a mujeres, obviamente se han cuestionado muchísimo porque pues en realidad son una manera en la cual un sexo ejerce control sobre todo los demás, ¿no? No hablo del otro sexo porque estamos hablando de una gama mucho más amplia de posibilidades, como ustedes saben, ¿no? Y a esto se le ha tratado de dar un fundamento, pues digamos, biológico o como planteándolo como que es algo natural en en los animales y por lo tanto en la especie humana. Entonces esto obviamente nos remonta a Darwin, ¿no? Entonces a Darwin en algunos lugares realmente lo han satanizado, mm, poniéndolo como el principal o el fundador de los sexistas actuales, ¿no? De los machistas. Y pues yo creo que bueno, yo no voy a tomar partido, pero yo creo que es una exageración. Yo soy un gran admirador de Darwin y de su trabajo, aunque obviamente yo no puedo saber realmente qué es lo que él pensaba. Pues hay mucha evidencia histórica pues, que muestra que su perspectiva no era exactamente la que nos quieren hacer creer. Obviamente, Darwin era un producto de su tiempo,
¿sí? De su época, aunque fue un revolucionario dentro de esto, pero cargaba con muchos de las ideas, de la ideología, de los prejuicios de su época, ¿no? Y en algunos casos los superó y los revolucionó. Y en otros casos, pues no lo hizo. No sabemos si fue deliberadamente que no lo hizo para no meterse en muchas broncas, y en algunos otros casos seguramente él compartía muchas de esas ideas, ¿no? Sin embargo, bueno, yo quisiera plantearles algunos datos históricos para poner esto un poco más en perspectiva. Ya a ustedes les corresponderá tomar su decisión, no en base a lo que yo les diga, ¿no? Pero lo que quiero que les quede claro es que hay mucha literatura al respecto y para que ustedes se informen y es muy interesante, ¿no? No solo para ver si exculpamos o condenamos a Darwin, sino porque uno aprende mucho, ¿no? de biología y de historia en el camino, ¿no? Vamos a empezar pues primero viendo un hecho que es frecuentemente uy, ¿cómo le hago para pasar aquí de una a otra? Una frase que se ha repetido mucho en estos últimos años en relación al papel de las ideas darwinianas en justificar todo esto del machismo, ¿no? Esta es una frase que viene en el origen del hombre. ¿Sí? El libro, yo creo que después del origen de las especies, el segundo libro más importante de Darwin, en donde habla del origen del hombre y del proceso de la selección sexual, ¿sí? Del cual vamos a platicar en un ratito. Esta cita pues viene ahí, ¿sí? Y es muy clara. Dice, la principal distinción entre los poderes, tómenlo como una traducción libre, ahí ustedes van si les convence, pero dice, la principal distinción en los poderes intelectuales de los dos sexos se muestra en que el hombre alcanza una mayor eminencia en cualquier cosa que él hace que las mujeres, ¿sí? O sea, hay cartas donde él también habla de que la capacidad intelectual de los hombres es superior a la de las mujeres, ¿sí? Él lo tomaba como un hecho, y esto puede deberse pues a múltiples razones, ¿no? Eh, Esto de que los hombres alcanzan mayor eminencia que las mujeres, pues seguramente en esa época y todavía mucho tiempo después, estaba apoyado por los números, ¿sí? Si ustedes venían en cuántos casos eran jefes, en cuántos casos eran profesores universitarios, en cuántos casos eran inventores, y eso, pues los números eran mayores en hombres que en mujeres, ¿sí? Y pues basándose simplemente en esos datos y no rascándole más acerca de las causas de estos números, uno podría llegar a esta conclusión. Obviamente, pues aquí ahora ya tenemos bastante claro que mucho de esto se debe a que los mismos hombres han diseñado toda una estructura que impide que las mujeres suban y ocupen los puestos que ellas merecen, no tanto por cuestiones de capacidad intelectual, sino por cuestiones de mantener poder, de mantener control, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues sí, Darwin dijo esto y eso no se lo quita a nadie, ¿no? Ahora, en la realidad o en otros aspectos de su vida, ¿qué nos dice la historia acerca de Darwin? ¿Qué nos dice acerca de la manera en que realmente él pensaba y actuaba en relación a esto? Entonces, que les voy a platicar, pues es anecdótico, está basado en trabajo histórico, pero yo creo que nos da una perspectiva un poco más amplia de lo que realmente Darwin tenía en mente cuando, cuando consideraba las capacidades de hombres y de mujeres. Obviamente la mayor parte de su diálogo científico él lo tenía con profesores e investigadores que eran hombres, la gran mayoría, porque en esa época
y todavía en la actualidad en algunos campos seguimos cargando con esa terrible sesgo, las mujeres estaban subrepresentadas, ¿sí? Eh, Sin embargo, podemos meternos un poco a su vida privada y ver realmente cuál era la actitud de Darwin frente a las mujeres, ¿sí? En particular, podemos ver cómo se comportaba él y cómo consideraba él a las mujeres más cercanas de su vida. Y para eso hay bastantes trabajos, ¿sí? Obviamente, pues son trabajos históricos, se prestan a interpretaciones, pero hay dos que yo les recomiendo. Este libro que se llama Charles y Emma, que nos habla sobre la relación de Darwin con su esposa, ¿sí? Y lo complicado que fue el desarrollo de sus ideas en el entorno familiar, porque su mujer era sumamente religiosa, ¿no? Su esposa estaba sumamente preocupada porque se daba cuenta que las ideas de Darwin tenían connotaciones que iban en contra de la visión de la Iglesia Católica, y a ella lo que le preocupaba es que cuando se murieran, no iban a poder estar juntos porque él se iba a ir al infierno, mientras que ella se iba a ir probablemente al cielo. Sí, esto aparentemente era una preocupación genuina de Emma. Recordemos que en aquellos tiempos eh, se escribían muchas cartas y se escribían diarios, y en eso están basadas estas afirmaciones, ¿no? Sin embargo, uno se pregunta cómo puede ser que Darwin pudiera estar casado con una mujer sumamente religiosa. ¿Qué pensaba Darwin de su esposa? ¿Cómo la consideraba él como mujer, siendo la persona que era más cercana a él, pues prácticamente a lo largo de toda su vida, ¿no? Y aquí es cuando empezamos a ver los matices que hay en cuanto a las ideas que tenía Darwin, al menos acerca de esta mujer en particular, ¿sí? Una cosa que es interesante saber es que Emma le ayudaba a escribir, revisando absolutamente todos los textos que Darwin escribía. Ella les arreglaba la redacción, les arreglaba la ortografía, que según dicen algunos era terrible en Darwin, o cometía muchos errores, pues le ayudaba con la gramática, le arreglaba los escritos, era como su editora, ¿sí? Ella revisaba todo lo que él escribía. Y, y aquí es muy interesante saber qué es lo que pasó cuando él acabó de escribir, por ejemplo, el texto de El origen de las especies, ¿sí? Obviamente él escribió el manuscrito y lo repartió entre sus amigos científicos que él más apreciaba su opinión, pero también le dio, al mismo tiempo que se los dio a ellos, le dio este manuscrito a su esposa, y le pidió que lo leyera y que lo revisara y que le dijera qué pensaba de él. Exactamente cómo le hizo para dárselo, qué pasó en ese momento, no lo sabemos, o a lo mejor alguien lo dejó por ahí por escrito, pero yo no lo he encontrado. Sin embargo, hay una película muy, muy interesante que les recomiendo, que se llama, curiosamente, Creación. Es una película que está basada en este libro que se llama Annie's Box, del cual ahorita les voy a comentar, ¿sí? En el que sale esta escena, ¿no? Esta película es sobre un fragmento de la vida de Darwin, de la vida familiar, pero incluye los momentos en los cuales él publicó El origen de las especies, ¿no? La escena ahí es que Darwin le entrega el manuscrito a su esposa y le dice: de ti depende que se publique. Si tú crees que no se debe de publicar, ve y quémalo, ¿sí? Si tú crees que se debe de publicar, pues me dices. Y él se va y la deja a ella leyéndolo, ¿no? Y efectivamente ella lo leyó, lo revisó, le criticó y le arregló la ortografía, la gramática, pero no solo eso,
sino que las cosas que no le quedaban a ella claras, ella se las dijo para que él arreglara las frases y dijeran exactamente lo que él pedía, o ella lo platicaba con él y y él le decía qué quería decir y entonces ella lo expresaba. No le cambió nada del contenido ni el sentido. Ella fue la revisora. Hay quien piensa que Darwin era quien la consideraba su principal editora, porque ella era muy buena para escribir, ella era muy crítica con la manera de escribir, era una gran lectora, y era su principal editora de su trabajo, tanto de divulgación como científico. Y ella revisó esto, y de acuerdo a esta autora, la que escribió el libro de Charles y Emma, la evidencia indica que a Darwin la opinión que más le importaba, más que la de todos sus colegas científicos, era la de ella, tanto por su inteligencia como por el hecho de que ella era un representante de muy alto nivel intelectual dentro de todo el grupo de personas que él pensaba que se iban a sentir agredidos por razones religiosas, ¿no? Entonces, si Darwin consideraba inferiores a las mujeres, esto no parecía, o al menos de acuerdo a las cosas que yo he leído y a la evidencia que se ha presentado, no parecía ser que, que, que él tratara de esa manera a su propia esposa. Sí, él la tenía en una alta estima a nivel intelectual, no solo en otros aspectos, ¿no? Porque obviamente, al parecer, la historia de amor que hubo entre ellos fue muy intensa, ¿no? Otra cosa que también nos habla de la manera en que él consideraba a las mujeres, sobre todo a las cercanas a su vida, lo encontramos en este otro libro, se llama Annie's Box. Annie era la hija favorita de Darwin. Darwin tuvo 10 hijos, de los cuales 3 se murieron mientras él y su esposa estaban todavía vivos, ¿sí? Lo cual no era raro en aquella época. Piensen que estamos hablando antes de que existieran la época antes de que existieran los antibióticos, entonces los niños se morían de cosas que uno ¿cómo se llama? Pues le parece absurdo hoy, sobre todo que se le muera así a una persona con todos los recursos que tenía Darwin, ¿no? Annie era su hija favorita, sí, y era su hija favorita no porque lo fuera la más cariñosa ni nada, sino porque la consideraba sumamente inteligente. Ella siempre andaba con él cuando él salía al campo, cuando andaba en sus propiedades haciendo experimentos, ella andaba pegada con él, hablando y opinando y diciendo, era la consentida de Darwin. Él la tenía en muy alta estima y siempre hablaba maravillas de ella, no de su belleza física, ¿no? Solamente, sino de su inteligencia, ¿sí? A Annie se le muere a los 10 años de tuberculosis, bajo unas condiciones terribles, porque en esa época pues había unas curas medio extrañas que ni eran curas, ¿no? Por ejemplo, en la época en que ella se enferma, había toda ¿cómo se llama? Una corriente de médicos que creían que muchas enfermedades se podían curar con agua, dando baños de distintas temperaturas muy frecuentes. Entonces, lo que hizo Darwin fue agarrar a su hija y llevársela a un hospital en el campo, en donde daban estas curas, que él mismo se sometió a esos tratamientos, ¿sí? Y se llevó a su hija pues en una actitud ya medio desesperada, porque no veían que los médicos le pudieran hacer nada, ¿no? Otros médicos, pues los más tradicionales. Entonces se la llevó ahí y él se tuvo que ir solo con ella porque su esposa estaba embarazada y el embarazo era de riesgo, ¿no? Entonces hay una relación muy detallada de todos los días que fueron varias semanas con la niña allí en ese hospital, porque él diariamente le escribía cartas a su esposa explicándoles cómo estaba la situación, ¿no? Y entonces, pues es realmente muy conmovedor todo
esa parte de este libro, porque uno ve a este hombre sufriendo, ¿sí? Porque lo que estaba ocurriendo a los hijos, hasta que finalmente se le muere. Se le muere ahí en el hospital y él escribe a su esposa, ¿sí? Entonces, este golpe tan duro que él sufrió al perder a su hija favorita, la que consideraba la más brillante de todos sus hijos, hay quien piensa, sí, particularmente este autor Randall Kane, que fue, digamos, la gota que derramó el vaso o el asunto que dio el toque de gracia a las ideas religiosas de Darwin. Darwin, como todos en su época, fue criado por familias sumamente religiosas, ¿sí? Y deshacerse de esas ideas, pues no era cosa fácil, no es cosa fácil, ¿no? Ah, quien haya pasado por eso, vivir en una familia religiosa y luego haber decidido que no es lo que uno cree, cualquiera que haya pasado por esa fase podrá entenderlo, ¿no? Yo mismo en lo personal pasé por algo así, aunque mi familia no era excesivamente religiosa, pues todos eran creyentes, no todos, la mayoría eran creyentes y pues sí, uno tiene que pasar por un proceso que no es trivial, ¿no? Y lo que concluye Randall Keynes a partir del análisis histórico es que muy probablemente Darwin decidió que abandonar por completo la religión después de que su hija se murió, ¿no? Randall Keynes es un personaje importante porque es un escritor, un historiador y que es pariente de Darwin. Si no me equivoco, es su tataranieto, ¿sí? Entonces tuvo acceso a muchos materiales que solo estaban dentro de la familia, que no son públicos, diarios, cartas que no están disponibles para otras personas, ¿no? Estos dos libros se los recomiendo mucho para aquellos que estén interesados en saber más acerca del personaje, ¿no? Del hombre, ¿no? Pero bueno, el caso es que él escribió esto. Eso nadie se lo puede quitar, ¿sí? Y estas ideas, él las expresó más en general para los animales, planteando lo que actualmente conocemos como los roles sexuales, ¿sí? ¿Qué dijo Darwin? No sé si esto quede muy chiquito, espero que lo puedan ver. Pero Darwin en ese mismo libro del origen del hombre y la selección en relación al sexo, que es un libro publicado en 1871, dice lo siguiente, y es una parte central de su teoría de la selección sexual. Los machos de casi todos los animales tienen pasiones más fuertes que las hembras. De aquí que son los machos quienes luchan entre sí y seductoramente despliegan sus encantos en frente de las hembras. Es decir, lo que él dice es que son los machos quienes compiten agresivamente por las hembras, no las hembras por los machos, y que son los machos quienes cortejan a las hembras y no las hembras. Esto de que ellos cortejan a las hembras tiene la implicación pues de que normalmente ellos son los que están más adornados para llevar a cabo esta actividad, ¿sí? ¿Y en qué se basaba él para decir esto? Esto estaba basado principalmente en datos empíricos, ¿sí? No había un razonamiento teórico detrás de esto, aunque luego hay algunos que han encontrado algunos fragmentos de sus escritos que sugieren que tenía algunas ideas que concuerdan con la visión más moderna que les voy a mencionar en un instante. Pero estas conclusiones a las que él llegó estaban basadas pues en lo que él sabía, ¿sí? Él veía, por ejemplo, que en las aves, que era uno de sus grupos favoritos, ¿sí? Los que defienden territorios y los que pelean por las hembras son, en la inmensa mayoría de los casos, son los machos. Que los que cortejan a las hembras, principalmente, son los machos. Que los que
presentan mayor cantidad de ornamentos, de adornos que se despliegan durante el cortejo, son los machos, ¿no? De hecho, los machos en este sentido, pues tienden a ser más coloridos, más llamativos, son los que cantan cantos más variados, etcétera, ¿no? Y en algunos otros animales, pues ocurren cosas similares. Pensemos en muchos mamíferos, en los leones, por ejemplo, ¿sí? Los que pelean por las parejas, quiénes son los que cortejan y convencen a las hembras de aparearse con ellos. También pasa mucho en peces, en muchos grupos de animales, los machos son más agresivos al competir con otros machos por el acceso a las hembras y también son más activos a la hora de cortejar a las hembras previo a la cópula, si es que se consuma, ¿no? Entonces, este planteamiento de Darwin, él lo tomó pues como un resultado, como una observación empírica. Esto ocurre. Y de ahí él ya derivó toda su teoría de la selección sexual, ¿sí? No se encuentra mucho en los textos de Darwin una explicación de por qué esto es así, ¿sí? Él habla por ahí, un poco, era claramente un problema que él identificaba y que él quería entender, pero no hay una buena explicación en sus textos, ¿no? Eh, de hecho, algunos de sus principales seguidores, el más famoso de ellos, Alfred Russel Wallace, el co-descubridor de la selección natural, no estaba para nada de acuerdo con Darwin en lo que respecta ay, déjenme apagar el teléfono porque está dando, no deja de ¿cómo se llama? Ay, perdón, me distraje ahorita por estar intentando apagar esto. Aquí tienes algunos resultados. Ay, qué horror. Bueno, lo que les decía es que hay gente que apoyaba mucho a la teoría de la selección natural, que apoyaba mucho a Darwin, pero que de plano no estaba convencida por sus ideas de selección sexual, que están basadas en esto, ¿no? Lo que hizo Darwin fue explorar las consecuencias de esto, ¿sí? De esta afirmación que tenemos aquí, pero él no tenía una buena explicación de por qué las cosas eran así, ¿no? Esto aunado al rechazo que encontró incluso en sus más grandes seguidores como Wallace, apagó un poco el estudio de la selección sexual, bueno, no un poco, mucho el estudio de la selección sexual durante mucho tiempo, hasta que fue revivido pues, prácticamente yo digo que en los 70s por otros autores. Hay obviamente algunos trabajos muy importantes previos a los 70s, pero que realmente no se revaloraron sino hasta en los 70s, cuando ya el estudio de la selección sexual despegó, ¿no? Entre estos estudios fundacionales que son previos a los 70s y posteriores a Darwin, donde se explora realmente cuáles son las causas de que exista estos patrones, ¿sí? Es decir, cuáles son las causas de que aparentemente los machos sean el sexo que compite más por las parejas más que las hembras, cuáles son las causas de que sean los machos los que cortejan y no las hembras. Y lo que esto implica es que al ser los machos los que cortejan, son las hembras las que seleccionan. Recordemos que Darwin nos hablaba de la selección intersexual o la elección de pareja, y él decía que quien ejerce la elección de pareja son las hembras, y que los machos lo que hacen es esforzarse en seducirlas mediante sus despliegues de cortejo que involucran bailes, producción de feromonas, cantos y muchas otras características y rasgos de los animales que se usan para convencer a las hembras de que eres de que les convienes como pareja sexual, ¿no?
Entonces, esto también a mí me lleva a pensar si realmente la visión de Darwin es realmente tan despreciativa de las hembras, ¿no? Porque en realidad Darwin le daba un papel muy importante a las hembras en la selección sexual, al considerar que eran ellas las que seleccionaban a sus parejas y por lo tanto eran ellas las responsables, por ejemplo, de que evolucionaran todas estas cantos, bailes y demás que se utilizan en el cortejo, ¿no? Eso quiere decir que si bien las hembras eran menos bailadoras, menos cantadoras, menos llamativas en sus colores y en sus adornos, ¿sí? Ellas tenían algo muy importante, que es que en sus sistemas nerviosos, en sus cerebros, habían desarrollado mecanismos que les permitían discriminar entre los machos aquellos que les resultaban más atractivos, ¿no? Darwin simplemente hablaba de que les gustaban los más atractivos, que fue una de las cosas que no les convencían para nada a sus contemporáneos. Decían, ¿cómo van a elegir machos simplemente porque les parecen bonitos, ¿sí? O sexys.